En esta segunda práctica de escalera vamos a dibujar una escalera de caracol. Para ello vamos a tomar como plantilla de dibujo la Cadiso. Establecemos comunidades. Comunidad de trabajo, vamos a establecer metros. Unidades del dibujo, metros. Y por último, como límites, menos 5, 5,5. Aplicamos un zoom extensión y tenemos la visualización de nuestros límites del dibujo dentro de pantalla. Dibujamos la planta de la escalera mediante un comando círculo con centro en el 0,0 y un radio de 0,40. Va a ser un ojo de 80 centímetros de diámetro. Aplicamos un desfase a 1,80 al ámbito de las escaleras, hacia afuera este círculo, y vamos a dibujar la primera pieza de tabica. Necesito como referencia cuadrante, por tanto entramos en parámetros de referencia de objetos y vamos a activar punto final, punto medio, lo voy a utilizar, centro, punto y cuadrante. No es conveniente utilizar muchas referencias, pero en este caso son bastante distintas. De todas formas voy a apagar y encender según me hagan falta. Orden línea de cuadrante a cuadrante, y para generar la totalidad de la escalera un comando matriz de tipo polar, designando como objetos la tabica que acabamos de dibujar, centro de la matriz, el centro del círculo, número de elementos, vamos a suponer que sean 15 tabicas en 270 grados, y que nos gire el objeto a medida que se copia. Recortamos lo que sería los arcos sobrantes y hecho esto vamos a dibujar, pues vamos a calcular lo que mide cada tabica. Nos ponemos en perspectiva, orden línea, hacemos una línea con la altura a salvar, activo orto, altura a salvar en este caso vamos a suponer que sean 2,80 m, y como sabemos dividimos esta línea, comando punto divide, dividir, designamos el objeto a dividir y decimos que en 15 partes, 15 tabicas. Visualizamos el tipo de punto, formato, tipo de punto, y ya podemos generar las distintas capas en las que vamos a ir trabajando. Vamos a crear 5 capas distintas que van a ser la capa 3D escalera, donde vamos a situar la losa de la escalera, 3D barrotes, 3D pasamanos, 3D suelos y 3D baranda para la baranda interior. Vamos a ir tocando a los colores, por ejemplo, baranda, pasamanos, suelos, bueno, por ejemplo, y nos queda la capa de escaleras que vamos a dejar como capa actual. Vamos a dibujar en principio la losa, que va a ser helicoidal. Para ello voy a cambiar el SCP, voy a dibujar lo que sería una pieza de tabica. Cambiamos el SCP mediante la regla de SCP2 a frontal y dibujamos mediante el comando rectángulo este primer rectángulo que me indica una pieza de tabica. Supongo que corto la losa en sentido vertical y por tanto voy a dibujar un nuevo rectángulo a partir de este con el ámbito de la escalera 1,8, menos 0,25. Estoy suponiendo que 25 centímetros es la altura de la losa en sentido vertical, cortándola en sección vertical. Hago un rectángulo que abarca estos dos y este elemento, este último rectángulo, es el que voy a utilizar para generar la losa. Para ello vamos a dibujar una hélice, me tengo que situar perdón, en el plano de trabajo universal, comando hélice, centro, el centro de la escalera, radio, pues el extremo de la pieza de tabica, radio superior el mismo, va a ser una hélice cilíndrica y no es cónica, por tanto el diámetro superior es el mismo. Número de vueltas, G, por defecto tiene 3, le vamos a dar pues lo que nos debe dividir el ángulo central, en este caso 270 grados, entre 360, son 3 cuartos, 0,75.
por último, como altura, vamos a indicarle la altura de la losa, que sería pues una tabica menos por debajo de la altura a salvar. Exactamente esta. Ya tenemos los dos elementos, podemos barrer, comando barrido, seleccionamos como elemento a barrer el rectángulo. No lo vamos a alinear, si no, no lo pondría ortogonal a la trayectoria, ya lo hemos dibujado en esa posición, por tanto le digo que no lo alinee, por defecto lo alinearía. Y como punto de base, para que no nos lo desplace, vamos a indicarle el origen de la hélice. Marcamos como trayectoria de la hélice. Si lo vemos en estilo visual conceptual, pues lógicamente habremos generado pues lo que sería una losa helicoidal. De esta forma ya podemos apagar esta capa, la vamos a situar en la capa de barrotes, por ejemplo, y podemos congelar la capa de escalera. Siempre que estemos con sólidos es conveniente congelar las capas. Vamos a hacer el dibujo de la baranda, tanto del pasamanos como de los barrotes, las barras intermedias. Para ello vamos a aplicar, estando en el SCP universal, un desfase para tener el eje de baranda a 5 centímetros del arco exterior. Y lo vamos a recortar en la primera pieza de huella para luego utilizarlo en el dibujo de los barrotes. Vamos por tanto ahora a situar en vertical lo que sería el alzado de la baranda, del pasamanos y las barras intermedias de la baranda. Orden línea, bueno, primero lógicamente hay que cambiar el plano de trabajo al frontal. Hago una línea de 1 metro, supongo que es la altura en vertical de la baranda. Vamos a dibujar la sección de lo que sería esta baranda, por tanto mediante el comando rectángulo dibujamos en cualquier punto un rectángulo, vamos a poner que sea el pasamanos de 7 por 7, arroba punto 07, punto 07, y sobre este voy a dibujar un círculo, orden círculo, del punto medio, con este radio. Vamos a ponernos otra vista para verlo claramente, aquí. Un arco que va a ser la forma del pasamanos. Ya estamos en isométrica. Recortamos ambos objetos, utilizando como arista los mismos objetos por dentro, y nos quedaría unir ambos objetos, puesto que si yo voy a barrer estos elementos a lo largo de la hélice que vamos a hacer, tendría dos superficies, una superficie para lo que es el arco superior y una superficie para la polilínea de abajo. Eso lo hacemos mediante el comando edit pol. Editar polilínea, seleccionamos la polilínea inferior y le damos la opción de juntar con el arco. De esta forma tenemos un único objeto, una sola polilínea cerrada, que nos permite generar un sólido. Desplazamos, más que desplazar, porque iré a usarlo luego, vamos a copiarlo. Copio este objeto, lo copiamos del punto medio y lo vamos a pasar ahí. Este, por ejemplo, lo podemos pasar a la capa de baranda, 3D baranda, que es donde vamos a trabajar posteriormente para dibujar la baranda interior. Nos queda el barrer, dibujar la sección de la barra intermedias y barrer estos objetos a lo largo de la trayectoria que vamos a generar mediante un comando hélice. Dibujamos, por tanto, las secciones de estos barrotes mediante comando rectángulo de 5 centímetros por 3. Desplazamos este objeto a su sitio, lo voy a coger del punto medio, lo llevo a eje y luego lo voy a volver a desplazar hacia arriba para que el eje de este rectángulo me quede a 10 centímetros del suelo. En este caso, como mide 3 de alto, tendríamos que desplazarlo pues 10 menos 3, menos 1,5, perdón, punto 0,85, 8 centímetros y medio. Dibujo la trayectoria, cambio el SCP a universal, orden hélice, centro de la hélice, el centro del círculo, el radio, el de esta línea, el radio superior el mismo y la altura exactamente la misma. Y ya podemos perfectamente, como los ambos objetos están en el mismo plano, barrer los dos a la vez. Orden barrer, barrido, seleccionamos como elementos de barrido la polilínea superior y la inferior, y con las mismas condiciones anteriores, que no nos alinee y que el punto de base sea el origen de el arranque de la hélice. Ya de esta forma hemos generado pues los dos sólidos. Para tener el que está a 0,80 copiamos la barra superior, la barra inferior a 0,80. Bien, ya hemos creado el pasamanos y las dos barras. Vamos a crear ahora lo que serían los barrotes. Para ello
voy a dibujar, vamos a situarlo en partes iguales dentro de una pieza de huella. Para hacer esto y que me queden centrados dentro de la pieza de huella, voy a dibujar el doble número de partes que de barrotes quiero obtener. Por los cálculos, aproximadamente para que nos queden 12 centímetros en 3 barrotes o 12 y medio, vamos a dividir esto en 10 partes, es decir, necesito 5 barrotes. Como lo que requiero además es que los barrotes estén orientados hacia el centro, voy a dividir no con puntos sino con un bloque. Para ello, en principio, voy a dibujar un barrote, orden rectángulo, y voy a transformarlo en bloque. Vamos a dibujar un rectángulo de 2 por 2, sería la sección del barrote, cuadrado. Lo desplazo. Para ello voy a utilizar una línea auxiliar y ya así lo puedo desplazar hasta su eje, para que esté centrado con el eje. Lo extruimos. Bueno, esta línea la podemos borrar con altura suficiente para que supere a lo que es el pasamano. Por tanto, vamos a darle 1,5 metros en todo lo que es la huella, 1,5 metros, 2 metros. Ya lo tenemos de sobra. Y ya podemos generar el bloque. Voy a ponerme en estilo visual 2D. Y vamos a generar el bloque. Orden, crear bloque. Nombre barrote. Designamos como punto de base el centro del mismo. Como objeto el sólido. Y le decimos que no lo suprima. No nos interesa que tenerlo aquí. Dividimos. Orden divide. Y vamos a dividir, como hemos dicho, con el bloque que hemos generado. Marcamos el arco, número de partes, bloque B, barrote. Si queremos que lo alinee para que lo oriente hacia el centro, y el número de partes es 10. De esta forma lo he colocado 10 bloques, 9 bloques, 9 barrotes, son 10 partes, 9 puntos. Borramos los intermedios. Y hecho esto, vamos a hallar la diferencia, es decir, vamos a restar para tener solamente las barras intermedias, entre estas barras intermedias los barrotes, puesto que esto es una figura helicoidal, no lo podemos cortar, vamos a crearlo mediante diferencia. Para ello, previamente hay que descomponer los bloques en sólidos. Para comprobar que son bloques, siempre para comprobar qué es cada elemento que tenemos en el dibujo, pues simplemente con lista, seleccionamos el objeto y nos dice en este caso referencia a bloque tal. No podemos restar a un sólido un bloque, hay que descomponerlos previamente. Entramos en descomponer, seleccionamos los 5, cancelar, descomponer no matriz, descomponer aquí, la matriz. Seleccionamos los 5 barrotes solo una vez, de forma que si ahora compruebo, vemos que efectivamente este objeto ya es un sólido. Solo una vez, como digo, porque si lo hacemos más veces, los transformaríamos, si vuelvo a descomponer otra vez en superficie y si vuelvo a descomponer otra vez en línea. Es decir, nos interesa siempre tener sólidos, mantener la propiedad de sólido. Ya tenemos los barrotes como sólidos, podemos restarle a estas barras, pasamanos en las dos barras de abajo, los barrotes para tener los huecos. A los barrotes, restarle a estas barras. Para eso, para no perder las barras, hay que duplicarlas. Orden copiar, selecciono los 3 sólidos, marcando el mismo punto como punto de base, ya los tenemos duplicadas las barras y ahora sí que puedo perfectamente hallar la diferencia. A ver, diferencia, le resto a los barrotes, a los 5 barrotes, le vamos a restar, pues marcando una a una, pues estas 3 barras. Esto nos genera un sólido. Como lo hemos hecho en una sola operación, nos genera un único sólido, con lo cual tenemos que separar esto en sus partes para poder borrar los elementos que nos sobran. Eso lo vamos a hacer mediante un comando de edición de sólidos que es separar. Marcamos el sólido, las demás opciones intro y automáticamente nos habrá descompuesto este elemento. Borramos las partes sobrantes, no descompuesto, perdón, nos habrá separado el sólido. Todos estos barrotes de aquí más todos los de abajo, y vamos a dejar como bastidor, es decir, como elemento de anclaje, vamos a dejar esta primera barra. Nos queda por borrar, por tanto, estas 4, esta no, H, revocar, estas 4 barras restantes.
Ya hemos generado lo que es la baranda. Vamos a generar la pieza de suelo. Para ello ya nos vamos a situar en la capa 0. Apagamos la capa de barrotes. Nos ponemos en el punto de vista superior. Bueno, incluso la capa esta del pasamano, que luego lo vamos a fabricar al final. La baranda interior la podemos apagar. Punto de vista superior. Y borramos el arco para generar un contorno de la primera pieza de huella. Orden contorno. Designamos un punto interior. Y para hacer lo que sería la pieza de huella, esta sería la pieza a restar, vamos a aplicar un desfase a 3 centímetros de este contorno hacia afuera. Vamos a suponer que vuela por todos sitios la pieza de huella. Si ahora a continuación tendríamos, no desde aquí, me voy a poner en el SDP en perspectiva. Bueno, que estamos dentro de comando, vámonos a perspectiva. Vamos ahora a ir extruyendo cada elemento con su altura. La pieza interior con una altura de tabica, orden extrusión. Marcamos la pieza interior con una altura de tabica y la pieza exterior, que es la pieza de huella, con la altura que tenga la huella, por ejemplo 3 centímetros. Esto lo vamos a pasar a su capa, va a ser la capa de suelos. Esto me da igual, lo puedo dejar la capa 0, puesto que lo voy a restar luego. Y vamos a desplazar esta pieza de huella una altura de tabica, desde punto a punto. Lógicamente esta no es su posición porque está sobrelevada, es decir, la primera tabica va a medir 3 centímetros más que el resto de tabicas. Tendremos que volver a desplazar este elemento 3 centímetros hacia abajo, si quiero poder utilizar la misma referencia de la pieza que he colocado. Ahora ya sí la tenemos en su sitio. Si le vamos al estilo visual conceptual, veremos que efectivamente coinciden las dos, es decir, coinciden las caras superiores de ambos objetos. Tenemos este elemento, activamos las otras capas, son las capas, la de escaleras no, la de barrotes, y observamos que la baranda está embutida dentro de lo que es la pieza de losada, es decir, tenemos dentro de la pieza de huella, tenemos que subirla a una altura de tabica. Por tanto, orden desplazar, seleccionamos pues los 3 barras interiores, bueno aquí no lo voy a ver, voy a ponerlo en estilo visual 2D, alambre 2D, y vamos a desplazar estos 3 elementos más, ahora sí lo puedo ver, cada uno de los barrotes, es decir, los 5 barrotes y los 2 trozos de anclaje, exactamente vamos a ir de punto a punto. Ahora ya sí que tenemos la baranda en su sitio. Por tanto, vamos a generar una matriz con estos elementos, con todos estos elementos, a lo largo de las mismas condiciones iniciales, a lo largo del centro este, con 15 piezas. A lo largo, con centro en el centro de la escalera. Para eso vamos primero, puesto que hay un montón de elementos, a separar cada uno de estos elementos. Bueno, esto estaría en la capa de pasamanos. Ahora sí. Y vamos a crear esta matriz. Para ello primero voy a generar el bloque. Orden bloque. Objeto donde no va a haber tantos objetos. Vamos a crear un bloque. Vamos a ponerle pieza con nombre. Punto de base va a ser el 00 y como objetos vamos a designar pues los sólidos que conforman, es decir, estos dos elementos que se van a ir repitiendo, más lo que serían los 5 elementos que conforman los barrotes, el inferior de anclaje y el superior de anclaje. No nos interesa suprimirlo, sino dejarlo aquí como bloque para generar la matriz. Y ya podemos proceder a generar la matriz que habíamos comentado anteriormente. Inicio, matriz, seleccionamos como objeto pues el bloque que hemos creado como centro de la matriz, el centro de la escalera, 15 objetos en 270 grados. Lógicamente nos genera la matriz en el suelo. Tenemos ahora que desplazar cada elemento a su sitio y además nos genera un elemento más. Tenemos 15 tabicas, pero son lógicamente 14 huellas. Este último elemento nos sobra, lo podemos suprimir. Y ahora ya el proceso consiste en ir subiendo con cuidado cada elemento a su sitio. Es decir, la primera pieza está colocada en su sitio, orden desplazar. Seleccionamos la segunda, lo desplazamos, vamos a verlo desde aquí,
un punto de altura y así sucesivamente. La siguiente, es decir, una tabica de altura. La siguiente será dos tabicas de altura. Con cuidado hay que ir subiendo una a una. De todas formas, como tenemos la baranda, podemos ver que va ubicándose cada pieza en su sitio, ¿no? Ampliamos. Con cuidado hay que coger de punto. Ahí, a punto final. No obstante, si nos equivocamos en algún elemento, siempre se puede rectificar sin ningún problema. Vamos a hacer alguno mal. Por ejemplo, vamos a suponer que este lo llevo ahí. Hasta el final. Ese también va mal. Ahora vemos cómo rectificamos esos errores. Desde aquí hasta el final. Y el último elemento. Desde aquí hasta el final. Vamos a ocultar para ver cómo hemos situado estos elementos. Y vemos en qué parte nos hemos equivocado, ¿no? En qué zona nos hemos equivocado. En la zona en que nos hayamos equivocado, simplemente con órbita giramos y vemos que algunos elementos, algunos los hemos sobrepasado en altura y otros se han quedado cortos, ¿no? Simplemente con desplazar, si están en su posición vertical, este por ejemplo lo bajo una altura de tabica y este elemento lo tengo que subir 2 alturas de tabica. Pues selecciono con altura de tabica y ya esto lo tenemos en su sitio. Lo veo en alambre desde el punto de vista superior. Y lógicamente me tiene que coincidir totalmente la escalera con lo que tenemos en la planta. Si algún elemento se hubiese desplazado de su sitio, estuviera desencajado porque hemos tomado mal la referencia, pues tendríamos previamente que cogerlo de la base, llevarlo a la planta en su ubicación normal y luego ya volver a aplicar el desplazamiento. Bien, ya hemos creado la escalera totalmente. Ahora nos interesa, puesto que estos elementos son bloques, descomponer los bloques para obtener los sólidos. Para ello vamos a apagar las capas, bueno, apagar o tener cuidado de ir tocando todos los elementos excepto estos. Para ello, en lugar de ir seleccionando uno a uno, lo que voy a hacer es con selección rápida seleccionar los bloques. Son los únicos bloques que tenemos en el dibujo. Estos son filtros. Digo que referencia a bloque, igual a por capa, aceptar. Me selecciona solamente lo que son bloques y quiero estos bloques descomponerlos. Me habrá dicho que se han explotado, es decir, se han descompuesto 14 bloques. Ya tenemos los elementos sueltos y para no trabajar con tantos elementos, lógicamente deberíamos de unirlos. Para ello vamos a trabajar por fase. Por ejemplo, vamos a dejar únicamente visible la capa 0. En la capa 0 todos estos elementos vamos a unirlos mediante un comando unión. Todos estos sólidos. Tenemos un único sólido. Dejamos como capa actual, por ejemplo, la capa de suelos. Apago la capa 0 y uno todos estos objetos igualmente. Comando unión. Tendríamos un solo sólido. Nos situamos en la capa de barrotes. Voy a dejar también, bueno, la de pasamanos no me hace falta, la capa de barrotes. Apago la capa de suelo, la pongo como capa actual y apago la capa de suelo. Y con objeto de no dejar tantos anclajes en la escalera, voy a ir borrando un elemento sí, uno no. Es decir, voy a borrar este, ese y así sucesivamente. Borramos, comando borrar. Bueno, este no lo voy a ver. Vamos a, mediante órbita, cambiar la vista. Hemos dicho que este elemento lo íbamos a borrar. Este. Voy a girar.
y me pongo en una posición para que me permita borrar los restantes. Ahí, comando borrar. Hemos dejado este como último, por tanto este lo tendría que suprimir. Este y nos queda este último, que bueno, como no lo veo muy claro, voy a orbitar nuevamente. Ahora sí, este elemento. Todo esto, si queremos, si no vamos a tocar ya en sí a la baranda, lo podríamos unir perfectamente en un único objeto mediante el comando unión. Ya tenemos pues todos estos objetos totalmente unidos. Vamos a situarnos como capa actual en la capa 0, por ejemplo. Vamos a apagar la capa 3 de barrotes y vamos a activar la capa de escaleras para generar lo que es la escalera. Tenemos lo que es la losa más, vamos a poner en SCP, en el isométrico habitual. Si ocultamos, vemos que tenemos lo que es la losa más los elementos que vamos a restar. Bueno, ocultar no está bien expresado, sería vamos a poner el estilo visual conceptual. Para restar y tener la forma de la escalera, tengo previamente que desplazar esto a una altura de tabica para ponerlo en su sitio. Por tanto, comando desplazar, seleccionamos el elemento, el negativo que vamos a restar y lo voy a subir a una altura de tabica. Ya vemos que efectivamente si yo resto tengo el cajeado dentro de lo que es la escalera. Orden diferencia. Y a la losa le vamos a restar estos elementos. Y ya nos queda la escalera totalmente formada. Esto estaría en la capa de escaleras. Vamos a ir viendo, visualizando las restantes capas, por ejemplo la capa de suelos. Y vemos que los suelos coinciden lógicamente con lo que sería la losa de escalera. Los tenemos que restar. Para ello, como siempre, lo volvemos a duplicar, copiar este elemento en sí mismo y ahora aplicamos una diferencia, orden diferencia, a la losa, le vamos a restar, bueno, no lo he cogido, vamos a repetir, diferencia, hay que ir con cuidado a la losa, le restamos un elemento de peldaño. De esta forma conseguimos tener los peldaños en su totalidad. Y ya tenemos la escalera totalmente formada, solo nos falta la baranda interior. Si yo pongo visible cada una de las capas 3D, pues tenemos los pasamanos, la baranda y la escalera hecha en su totalidad. Solo nos quedaría, repito, la baranda interior, que es lo que vamos a hacer a continuación. Para hacer la baranda interior nos vamos a posicionar en la capa 3 de baranda, dejamos visible la capa 0, la capa 3 de baranda, capa actual capa 0 y congelamos el resto de capas 3D. Bien. En esta capa vamos a dibujar lo que sería el perfil, igual que hemos hecho anteriormente, del pasamanos. Para ello nos vamos a poner en el estilo visual alambre 2D y en el SCP frontal. Vamos a suponer que el murete de cierre de la baranda, un murete de obra de 60 centímetros, un murete de albañilería de 6 centímetros por 1 metro. Orden rectángulo y dibujamos un rectángulo de contorno no, rectángulo arroba punto 06,1 sentido vertical. Ahí lo tenemos. Este rectángulo tendría 1 metro de altura, pero desde el suelo tendríamos que estirarlo una altura de tabica para que mida desde el punto más desfavorable de la tabica 1 metro. Orden estirar. Seleccionamos con captura la parte superior y lo estiramos exactamente una altura de tabica. Nos falta situar sobre este rectángulo este elemento. Para ello, pues no tengo más que, bueno, primero vamos a pasarlo a su capa, puesto que estamos dibujando la capa 0. Vamos a desplazarlo a la capa 3 de baranda, correcto. Y ahora, bueno, primero vamos a situarlo, por ejemplo, en el mismo eje que tendríamos en la parte exterior. Como son 6 centímetros, vamos a desplazarlo 2 centímetros hacia la derecha. Y en segundo lugar, vamos a tomar punto 02. Vamos a tomar la sección del pasamanos que habíamos duplicado mediante el comando desplazar para que sean idénticos uno y otro, el interior y el exterior, y lo vamos a poner exactamente en su sitio. Esto lógicamente va a ir luego en la capa pasamanos. Generamos la hélice de trayectoria en el SCP universal, hélice,
centro, el centro del círculo, el radio sería pues el punto medio, lógicamente, de la baranda, y ahora ya la altura, el resto de condiciones las mismas que anteriormente. Ya tengo la hélice, vamos a barrer, designo los dos elementos que vamos a barrer en las mismas condiciones de antes. Alineación, le digo que no alinee, el punto de base sería pues el extremo de la hélice y el recorrido de la hélice. De esta forma vamos a generar una superficie, como estamos en la capa 0, y la capa 0 que es pues tanto del pasamanos como de la baranda. El pasamanos lo cambiamos a la capa de pasamanos, y el muro, si yo activo la capa de escaleras, suelos y escaleras, y nos paramos en estilo visual conceptual, veremos que el muro se nos embute dentro de lo que es la losa, como es lógico. Por tanto, tenemos que proceder a restarle tanto, para obtener el cajeado del muro, tanto a lo que es la pieza de huella como a lo que es la losa de la escalera, restarle este murete. Para ello, estilo visual, alambre, duplico mediante el comando copiar tanto los elementos que voy a restar, que son la losa, como las piezas de huella. Cojo un punto, no restar, hemos dicho primero lo voy a copiar, vamos a copiar esto y esto aquí sobre sí mismo. Bien, y ahora ya sí. Vamos ahora a restar diferencia, y a este elemento le voy a restar una pieza de suelo y una pieza de una losa, de forma que si se ve perfectamente, queda el cajeado del murete sobre lo que es la escalera. Este elemento habíamos dicho que no estaría en la capa 0, lo vamos a pasar a la capa baranda, y con esto hemos terminado totalmente la escalera. Es decir, si yo ahora enciendo todas las capas 3D, apago la capa 0 y nos situamos en cualquier capa como capa actual, la ponemos en estilo visual conceptual, tendríamos totalmente formada nuestra escalera de caracol. Bien, hay que tener especial cuidado en luego la unión de la losa de esta escalera con el forjado. En caso de que tuviese aquí algún forjado, hay que resolver ese encuentro. Nos queda, por último, para terminar la práctica, copiar estos elementos. Vamos a activar la capa 0. Vamos a realizar una copia de estos elementos para generar una escalera distinta a la que hemos creado aquí. Para eso, como los barrotes no me van a hacer falta, voy a apagar la capa de barrotes para realizar una copia de esta escalera. Entonces vamos a copiar al lado, para no crear dos dibujos diferentes. Orden copiar, las piezas, el suelo, lo que es el murete interior, el pasamanos interior, y el pasamanos exterior no me interesa, y sí el círculo para tener el centro de la escalera. Todos estos elementos los voy a copiar pues por aquí. Ahí. Vamos a ver. Vale. Bien, sobre este elemento vamos a crear una escalera con un cajeado de tipo rectangular. Para ello, en principio, voy a hallarlo mediante el comando intersección. Bueno, ya puedo apagar, sin intersección voy a apagar lo que sería la capa de baranda, no la tengo correcta, y voy a apagar la capa, bueno, como la tengo capa actual, me pongo la capa 0, apago la capa de baranda y voy a apagar la capa de pasamanos. Para generar esta escalera haríamos lo siguiente. En principio voy a dibujar un cubo con lo que sería la totalidad de la escalera, la caja de la escalera, orden rectángulo, o bien directamente con el dibujo del elemento prima rectangular. Pincho cualquier esquina, arroba, tendría de medida, vamos a darle 1 metro de ámbito, 2 metros 80, con el ojo de la escalera, pues 2.8, 2.8, y como es circular, coma 2.8, y una altura suficiente para que sobrepase a la escalera que hemos creado. Bien, desplazo para centrar totalmente este objeto sobre la escalera, por tanto dibujo esta línea auxiliar, desplazo este objeto desde el punto medio de esta línea hasta el centro, por eso me lleva al círculo de este círculo. Ya tendríamos, si lo veo desde el punto de vista superior, totalmente, es decir, si lo veo desde arriba, totalmente centrado lo que sería la caja de nuestra escalera nueva, que va a tener 1 metro de ámbito, sobre
sobre la escalera de caracol que habíamos dibujado. Esta línea la podemos borrar, suprimir. Y ahora ya simplemente nos queda el restar, no restar, sino hallar la intersección. Vamos a verlo en perspectiva. Hallar la intersección de esta escalera con este elemento. Como son dos elementos los que conforman la escalera, la pieza de huella más la pieza de la losa, tengo que duplicar para no perder o para no perder la propiedad de tener dos sólidos por separado. Voy a hacer dos comandos intersección. Entonces duplico este objeto sobre sí mismo y ahora ya procedo a hallar la zona común entre este objeto y lo que sería el suelo, las piezas de huella, y vuelvo a repetir la intersección del segundo objeto con la losa. De esta forma vemos que tenemos dos sólidos separados. Bueno, como estoy haciendo la capa 0, se me han ido la capa 0. Ya únicamente tendría que pasar cada uno a su capa, es decir, esto a la capa de suelos y este objeto a la capa de escalera. Este elemento lo puedo borrar perfectamente y si activo la capa de todas las capas 3D de pasamano, baranda y tal, vemos que si ocultamos tendríamos una escalera con un cajeo de tipo rectangular. Sería una escalera de caracol dentro de un cajeo rectangular. Habría que tener la precaución, como habéis visto, de que cuando genere la escalera de caracol el radio sea superior a la diagonal de este cuadrado. Bueno, de esta forma, si visualizamos la totalidad del dibujo, tendríamos las dos escaleras realizadas, la escalera de caracol en su totalidad y esta nueva escalera. Guardamos el dibujo como P8. Bueno, el escritorio, por ejemplo, lo voy a guardar como el nombre del grupo, P8. Y con esto acabamos el vídeo.